un reconocimiento a ellos, ¿no? Que siguieron peleando a favor de lo que estaban, de su creencia, de su modo de sentir. No traicionaron a su fe. Como digo, para algunos eran pues traidores, pero para otros fueron alguien que siguieron no siguieron lo que decía Washington, pero siguieron sus convicciones. Y eso yo creo que siempre es respetable, ¿no? Por más que pueda Claro. haber una confrontación. Bueno, el material que le damos por el día de hoy es República Popular China. Okay. Súper interesante porque China ya es prácticamente la potencia de esta nueva época. Habían dos cartas, ¿eh? La que hemos compartido, te dije con 12 del día, y hay otra que figura con las 3 de la tarde. Okay. En el ascendente es Acuario. Y el que tiene más el sentido. Sí, porque tenemos el ascendente en Sagitario. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, el Plutón en Leo, conjunción a Marte en la 8. Esa agresividad para el comercio. Okay. Sabes que esa es la casa de los negocios con otras naciones. Y tú sabes que ellos han sido muy agresivos. Ellos han sido de cierta manera muy... Pero ven, te hago una pregunta, ¿ok? Como quiera que sea, el signo no cambia por diferente carta, ¿no? Pero entonces, la República Popular de China fue, ¿cuál le vamos a decir? Fundada, no sé. Sí, fue fundada. Claro, porque esto deriva de una guerra civil. En 1939 y 45, que acaba la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían la invasión japonesa. Entonces, 45 acaba la Segunda Guerra Mundial, los dejan, vamos a decir, de alguna manera, los japoneses que han perdido la guerra. Pero entonces ahí se desarrolla una guerra ya interna en China entre la gente que sigue a Chiang Kai-shek, que son los chinos nacionalistas Bueno, entonces antes de que se declarara la República Popular de China, ¿qué era? Porque también había China ahí. La República China. Antes había sido una monarquía. Claro. Porque esto es básicamente, ellos son una cultura milenaria que venían por monarquías, por dinastías. Por dinastías. Por dinastías, porque son milenarios. Entonces, claro. Ellos son una de las civilizaciones más viejas, más antiguas del mundo. Sí, por eso cuando yo veo esto de 1949. Claro, entonces retomamos, ese es la fecha más exacta, el renacimiento. Porque como bien tienes, por eso también eso afirma mucho la posición de ese Plutón en la casa 8. Tiene que morir siempre, tiene que renacer siempre, morir. Ha tenido muchas revoluciones. Sería interesante, mire, se me ocurrió así de repente, es que si esto sucedió cuando estaba pasando un retorno de Plutón a la anterior. Puede ser. Puede ser, o algo conectado con algo así, porque... Y entonces, sí, claro, hace mucho sentido, claro. Y aparte, si ponemos esta fecha y tomamos esta como digo, naturalmente es la que válida, vemos que es un país nuevo. Sí, es un país nuevo. No es un país nuevo. O sea, para que llegue ese retorno falta todavía una cantidad, pero... Imagínate. Pero entonces, hay una gran tradición que uno la puede ver en esa casa 8, en ese Quirón en la 12... esos 3 planetas que están en la 10, que son el Sol a 7 de Libra, Mercurio a 13 de Libra y Neptuno a 14 de Libra. Esa conjunción ahí, eso es el comunismo. Esa es la ideología del comunismo. La ideología, sí. Del comunismo. Sí. Y como está en la 10 fue algo que se exportó, ¿no? Que copiaron otras naciones en todo caso, si lo quieres poner así. Entonces, hay 4 aportes que se conocen, los 4 grandes inventos que el China milenaria dio a la humanidad: el compás, la pólvora, la imprenta y el papel. La imprenta, sí, es así. El papel, claro, es antes que Gutenberg, que es el alemán, que hace ya... Sí. Pero ellos ya tenían unos caracteres, unos tipos para hacer su tipo especial que tienen de lenguaje, de alfabeto, perdón. Y entonces ellos el papel, que lo hacían de un tipo de arroz, ¿ya? La pólvora, ya que ellos no lo hicieron con el fin destructivo, que así no era muy diferente. Usaron para castillos y cosas así de celebración.
¿ya? Okay. Y el compás. Entonces son grandes aportes, ¿no? Que siempre se les reconoce. Y había, no dice la carta específicamente de Mao Zedong, el líder que fundó esta República Popular China, pero sí apunté al lado algunas posiciones que son, yo siempre digo que cuando hay un gran líder o un fundador de una nación, tiene que hacer conexión con yo sí, sí. yo cuando vi dos que son bien marcadas dije ya no veo las demás Okay. porque con esas para mí es suficiente. Bueno, China, ¿dónde vemos, a tu modo de ver, ya tenemos algo Sagitario, el ascendente? ¿Qué nos dice ese ascendente, independientemente de que ellos lo tienen en Júpiter en 22 grados de Capricornio, la segunda casa? A Júpiter, sí. Bueno, pero el ascendente, con el ascendente nada más. Mucha cultura, ¿no? ¿Mucho qué? Mucha cultura. Pero también el hecho de que mucha exportación, que todo eso. Claro. Sí, claro, ahí está el hecho de que ellos Y larga tienen distancia. tanto contacto con otros países y con alrededor del mundo entero. Claro. So, el ascendente lo pude conectar inmediatamente con eso. Exacto, ya, perfecto. Una cosa que más o menos, bueno, sí, yo diría que me sorprendió fue la luna en Acuario. Oh, claro, sí. No me esperaba eso. En los dos mapas sí coincide, diferentemente la hora, ese día estuvo en Acuario, por completo. Por seguro. Okay. Sí. ¿Ya? Sí. No Entonces, sé, eso me desconcerta un poco. Yo lo puedo hacer como un pueblo revolucionario, porque han sido revolucionarios. O por lo menos el nuevo. El nuevo, claro. Porque yo creo que me desconcerta un poco porque yo estoy pensando en la cultura anterior. Claro, que venían funcionando con otro mapa. Exactamente. Con otro mapa. Sí. Porque por eso yo pienso que eso que tú te genera la pregunta, yo creo que eso responde ese Plutón en la 8, en Leo, que es el signo de la autorrealización. Sí. Okay. O sea, para autorrealizarnos hay que reestructurarnos, pero a fondo, a profundidad. Por ejemplo, ese regente del mapa, que es si es Sagitario el ascendente, pues Júpiter. Ese es ya casa 22 grados de Capricornio. Ese es un Júpiter y un regente del mapa muy materialista. Es dinero para lo que representa Capricornio, el Estado. Se va a generar los recursos para el Estado, porque el comunismo pues es una dictadura del Estado. El Estado es el que regula todo. Es el comunismo, pero que hizo sus ciertas reformas económicas para abrirse. Específicamente después de la muerte de Mao. Mao Zedong, el líder de la revolución, en 1976, y las reformas que ellos hacen es diciembre de 1978. Ok, eso ahí enseguida. Exacto, entonces esa luna que tú dices es interesante porque está en Acuario. Entonces esa luna está en el mismo signo que la luna de los Estados Unidos. Sí, en eso estaba pensando, que comparten el mismo signo en la luna. So, ahí hay entonces un respeto, una simpatía. Una simpatía. Por eso yo creo que muchos de ellos aquí se sienten como en su casa. Como en su casa. O sea, hay un reconocimiento de esa luna, importando el grado que sea, como que es un hogar. Sí. ¿Ya? Es otra manera de poder interpretar también un parágrafo está muy específico. El regente del Sol, porque este es un país librano, ¿no? Es Venus. Sí. Y Venus está a 19 grados de Escorpión. Venus por lo general rige el signo de Tauro, que es la casa 2, que son los recursos. Aquí está haciendo un contacto de cuadratura con Plutón y con Marte, en la casa 8, que es el dinero de cómo viene. Sí, cómo maneja de los demás. En esa cuadratura. Ajá. Entonces, si el regente del Sol está en Venus en Escorpión, es de cierta manera... Claro, para ellos van a querer monopolizar y manipular. Exacto. Pienso más en la palabra manipular. Son bien agresivos, Anira. Sí. Y mira, voy a volver a la luna por un momento. Claro. Aunque me sorprendió la luna en Acuario, pero no me sorprendió la luna en la 2, porque
La luna en la 2 tiene mucho sentido para ellos, porque para ellos la economía es lo principal para subsistir. Sí. Sí, eso es seguridad. Esa es su seguridad y su estabilidad. Sí, eso los calma. Sí, el bolsillo eso calma todo. El bolsillo todo. los calma. Para ellos, si eres una persona sería una que... Eso, para lo más importante para ellos es adquirir estabilidad económica. Estabilidad económica, o seguridad económica. Seguridad económica. Después de que hay eso, pues ya ellos pueden con todo lo demás. Claro, ya decíamos que la conjunción que hay entre Neptuno, Mercurio y el Sol en la 10, en Libra, es el comunismo. Ahora, esos tres, es el idealismo. Otra cosa, esos tres están ahí y en ese signo que están solamente en Libra, también nos habla, y está en la parte más elevada del mapa, porque también el mismo medio cielo 6 grados, también nos habla de un país que tiene que armonizarse con los demás. Buenas relaciones exteriores. Tiene que armonizarse con los demás. O sea, tienen que tratar de ser políticamente amigables, o sea, diplomático, aún teniendo en la 8, en Casa de la Muerte, que también es Casa de Muerte, a Plutón y a Marte. O sea que es un pueblo guerrero también. Cuando hay que pelear, ellos pelean y mueren sin dudarlo. Es un pueblo valiente de transformación. Mira, y aparte de, sí, estoy de acuerdo contigo, aparte de que hay cierta, ¿cómo dijiste? No sé la palabra, entre Estados Unidos y la simpatía. La simpatía, gracias. Estoy pensando en las palabras en inglés. No, pero también. Es que también es por ascendente, porque ascendente tiene Estados Unidos tiene ascendente en Géminis. En Géminis, que es en la casa 7 de 7, sí, entonces hay compatibilidad. Es su socio. Que podemos ver que... Ya se sabe que los chinos han comprado mucho de la deuda externa y todo lo que compramos acá es de ellos también, claro. Las grandes factorías que se ponen acá están allá. Aquí se fueron para allá. Y te están vendiendo lo que antes se hacía acá, pero con el Made in China, con la etiqueta del trademark. Esa fue otra cosa que yo vi. Hay una correlación, o sea, hay un contacto de ellos, ¿no? Donde tú ves, por ejemplo, ese detalle, esa laboriosidad como pueblo, esa producción, ese es Saturno en Virgo. Sí, definitivamente. Al detalle. Y lo meticulosos que son, lo disciplinados. Es un pueblo que hasta... Meticulosos, metódicos. Como está ahí, incluso al estar en esos grados, le hace la cuadratura al ascendente. ¿Qué quiere decir eso para mi interpretación? Es que son así de exactos y precisos y meticulosos, pero a veces incluso no hay mucho, no les pagan lo verdaderamente al trabajador de allá, lo que deberían pagarle. Porque es un signo, Virgo no es de mucho dinero, es regido por Mercurio, que Mercurio no fuera muy diferente si fuera pues un signo regido por Plutón, ¿ya? O por Júpiter, que es más expansivo. Aquí hay incluso lo que pueda... Hasta cierto punto ellos mismos se engañan, ¿no? Exacto. Ahí en cuanto al... Hasta tú podrías decir como un racionamiento, porque ese es un Saturno muy... discriminador. Es como lo que hacen en Cuba, ¿no? Que bueno, te doy un par de zapatos y una camisa para esa es una buena palabra, ¿ya? Hay un razonamiento ahí para el pueblo. Pero el pueblo, como quiera que sea, es un pueblo acuariano, a 0,1 grados de acuario. Y eventualmente por eso también salen del país. Sí. Porque estas generaciones, estas son unas generaciones nuevas, porque este es un país a esa energía, a estar fundado el 1 de octubre como República Popular China de 1949, pues responde ya a otras energías. Claro. Muy diferentes a las dinastías Ming, a las anteriores que había. Entonces, los impulsa un espíritu de libertad a cambiar eso. O sea, es interesante cuando Plutón le haga su primera oposición a su Plutón natal, a ver qué cosas se van a desarrollar cuando esté en Acuario, tú dices. Sí, en Acuario, claro. Sí, claro. Bueno, es un país, ahí va a llegar. Sí. Eso va a generar. O sea, que eso sería como en el 2024. Un poco más, porque está a 17 grados, o sería por ahí. No, claro. Sí. No, pero yo decía... En el 2024 entra Acuario. A la luna. Sí, a la luna, sí. A la luna. Bueno, ahí se va a sentir un poquito. Definitivamente, sí. Y no solamente ahí, pero ya vamos a ver algo, porque cuando le haga conjunción
al Júpiter natal, que es el regente del mapa. Ya mismo, claro. Ya mismo. Ya mismo. También por eso últimamente, la China está en... Estas posiciones que tiene, por ejemplo, en la 8 de Plutón y Marte, ambos en Leo, Plutón a 17 y Marte a 14. 14, sí. El otro día fue bien simbólico. ¿Viste cuando el presidente Clinton, iba a decir, Donald Trump habló de sería bueno, no es malo para nada para los Estados Unidos tener una pequeña guerra comercial con otros rivales económicos? Mencionó la palabra guerra comercial y uno de los primeros países que respondió fueron ellos. Yo inmediatamente, justo estaba trabajando esto y justo fue por ese día que dijo, y yo pude apreciar, dije, pues bueno, man dijo, guerra no es malo, la guerra, y dije, le tocó el Sol y el Plutón, es como aguijonear ahí, pum. Sí. Y ellos dijeron que no, que si entonces, que si iba a pasar algo así, que dijeron algo así como que se tuvieran las consecuencias de lo que iba a generar. Ya, no tanto como amenaza, pero más o menos así de... Bueno, sí, una amenaza. Ya, algo así, como que pensara bien lo que iba a generar, ¿no? Entonces, ya, punto, entonces, interesante. Bueno, lo que tú dijiste, tránsito de Plutón que eventualmente se va a aplicar está a 20 de Capricornio, Júpiter está... Júpiter está a 22. Es interesante porque este país es netamente canceriano, los Estados Unidos. Si estamos viendo que los grandes efectos de Plutón con este país es por oposición, y mira todo lo que está pasando, porque está pasando por casa 8, rumbo al retorno de Plutón a 27 grados de Capricornio, lo está transformando desde adentro, saliendo los conflictos, desde nuevo están saliendo las cosas raciales, todo lo plutoniano, ¿no? Lo despreciable, si quieres de alguna manera decirlo, lo reprochable socialmente hablando, pero a le viene la misma transformación, pero de una manera económica. O sea, para ponerlo de una manera como más preponderante. Ya ahorita, si ahorita fuese, por decir la lectura, para mí viene a ser como el país más rico del momento. Así, y ¿cuántos son ellos de gente? Son 1.300 millones de chinos, si no me equivoco. Son 1.300 por ahí, 1.300 millones, ¿no? Es la población más grande. El ejército igual, casi es el primero o el segundo que cuenta de tropas. En extensión, primero está la Rusia, después Canadá, después están ellos, si no me equivoco, pero igual, son grandísimos. Entonces, ellos, yo pienso que el tránsito trascendental, sobre todo como bien dijiste, de Plutón, sobre ese Júpiter, remece todo el mapa. Sí. ¿Ya? Sí, y ya naturalmente Plutón está en la 8. Ahí va a generar una situación con todo esto y muy probablemente pues se note más su liderazgo mundial y todo eso. Yo había leído una vez de un antiguo artículo de astrología que decía que de la manera como proyectaba este astrólogo China en el futuro era el mundo se iba a acomodar a China y no China al mundo. Ese va a ser en el enfoque que él veía económicamente. Pero es interesante, ¿no? Bueno, ya veremos. Ya veremos, exacto. Tiene la luna progresada a 20 grados de cáncer. 20 grados de cáncer. Va a entrar a la casa 8. A 20 grados de cáncer. O sea que está en oposición a Plutón tránsito. Exacto. Y aquí cáncer está rigiendo la 8. ¿Cómo se podría interpretar eso de... Bueno, la luna que representa al pueblo. El pueblo. Independientemente en la casa. O sea que si la luna está transitando la 8, o sea que el pueblo está pasando por una transformación. Tal vez de ideales, de dirección, de... Uno de los detalles que yo estaba apreciando también es que ellos ahí, toda esta situación del despegue, potencia mundial, pero también hay mucha desigualdad social. Demasiada. ¿Ya? Yo trabajo con mucha... O sea, hay una distancia, un abismo muy grande. Y muchos se van porque hay mucha corrupción en el gobierno.
y son los hijos y la familia Sí. de los corruptos que los sacan del país. Son como clanes los que hay. ¿sí? Entonces, no sé. No Claro, sé. entonces por una parte hay una gran producción en masa, Sí. pero también hay una gran Mucha desigualdad corrupción, social y la muchísima. corrupción también. La corrupción. No sé. Plutón está sacando todo eso. Ujú. Ahora Ahora va a salir. mira que también eventualmente por ahí pasa también Saturno, ¿no? Que está en Capricornio. Ujú. Sí, Ya. claro. ¿Ya? Claro. Entonces Y hay un Neptuno. trabajo combinado con eso. Ajá, ya. Neptuno le hizo la oposición al Saturno natal. Está en eso todavía, sí, claro. Y sí, le está todavía. Ujú, Porque se está aplicando. que Neptuno está que a 14. Ujú. A 14, o sea, ahí está. Y si va a entrar retrógrado y todo esto. Cuando es una oposición, ¿cómo sería? Como que hay una... Si fuese una conjunción, yo diría hay una nube, ¿no? Digamos, algo que no deja de ver bien. Aquí yo diría que hay como un desencanto, como está al frente. Bueno, yo sé que hace de unos años para acá, Yeah. no sé si son, que yo me dé cuenta por medio, como te digo, yo trabajo con mucha gente de la China. Ujú. Y, Interesante y- eso. sí, y yo me doy cuenta por ellos, pero hace por ahí unos 4 años para acá que Para yo acá. me haya dado cuenta, puede que mucho, es que se es más público el hecho de que hay tanta corrupción, ya la gente lo sabe, todo el mundo lo sabe. Eso, ok, ya eso es lo que yo creo que eso es lo que marca la oposición. Entonces hay esa desilusión tan grande de que todo esto ha estado pasando y ya se está Se están cayendo en cuenta. saliendo a la luz. Saliendo todo a la luz. esto. Los destapes. Ujú. Ujú, ya, eso es Sí. interesante. Y Saturno es el gobierno. ¿Y tú también dirías que eso puede ser de alguna manera cuando Urano entró a Aries y Ujú. comenzó a hacer oposición, Hacer la oposición. al Sol? Y a la misma vez estaba Plutón haciéndole cuadratura. Que Plutón saca la luz. Saca la luz. O sea que todo eso también Todo eso ha estado... comenzó a mostrar a todos esos tres que están arriba, ¿no? En la 10. de que todo eso que pintaban no era... Toda esa ilusión, entonces eso utópico. Exactamente. No era tan igualitario como se decía. De que... o no había integridad, no era real. Ah. No era basado no era basado con fundamento. Claro, porque es un país, Sí. Sol Neptuno. Exactamente. O sea que ellos siempre van a tener que lidiar con eso. Exacto, hasta que se reestructure, Bueno, nazca otro país. Ujú. Pero son que han vivido en una suerte de nube, envueltos en una cosa que no era real, en una doctrina política, una ideología política que bueno, pues que les quiso vender sus líderes o lo que sea, Ujú, ujú. pero que sirvió por un tiempo, dieron un gran salto hacia adelante económicamente, Sí. pero casualmente cuando ellos dan el salto en la famosa época de estas cuestiones que hicieron de las reformas económicas, fue en diciembre de 1978. Hay un par de tránsitos interesantes. Plutón está más o menos como por ese Neptuno por ahí en tránsito. ¿Cuándo? ¿Para esa fecha? Para esa fecha, en el 78. Sí, exacto. Por ahí más o menos, ya Sí, le había sí, sí. pasado. por Perfecto, ahí, perfecto. sí, Muy bien, sí, me leíste la mente. sí. Y lo que tienen grado exacto son dos tránsitos. Estaba para diciembre 78, tenía un retorno exacto de Saturno. Ah, mira, ok. Cuando hicieron las reformas La económicas. reforma económica. 2 años Tiene después de mucho la... sentido, ¿ya? sí. Y Urano en conjunción exacta con Venus en Escorpio. De Ok. vuelta. Bueno, ok. Porque ya sabemos que Sí. hay una combinación de Venus, un contacto grande con Plutón y Marte en la 8, Ujú. que es el dinero que viene afuera. Y Saturno que rige su casa 2. Sí, exactamente. Son una Había que hacer reformas reforma- grandísimas y todas bien... Ok. ¿no? Interesante eso. Decía yo del mapa de Mao Zedong, el líder chino que fundó... Sí, ¿cuáles son las conexiones? Ok, hay una bien interesante. Por ejemplo, la República Popular China tiene el nodo norte a 16 grados de Aries, Ujú. que es el mismo nodo norte de Mao Zedong, 16. Wow. El grado exacto. No, ya, no necesito ninguna más. That's it. O sea, el líder, Wow. el líder
fundador de No, la no, República no, no, Popular no. China, Mao Zedong, que fue un capricorniano, 4 grados de sol de Capricornio, Okay. con la luna a 14 grados de Leo natal. Por eso lo lloró tanto su Wow. pueblo, por eso lo lloró tanto su pueblo. Por ese contacto de esa luna que cayó ahí, y porque además el Venus de él era en Acuario. O sea que si tú ves los videos de la época vas a ver que toda esa gente mayor llorando el día que murió de 80 años, pues parece que había muerto alguien de la familia, ¿no? Y murió el líder de la gran revolución. Bueno, sí, era. Pero lo interesante que te digo, Ese norte, exacto. ahí es cuando uno ve así un personaje de la historia universal y que lideró un movimiento, en este caso el nacimiento de la República Popular China, pues impresionante, ¿no? Como digo, va a ser interesante. Más en el tiempo, cuando tú bien mencionaste esto de cuando venga Plutón y se aplique con el Júpiter, que es el regente de la carta, Claro, y después cuando la luna. y más adelante en el tiempo cuando Plutón haga la conjunción en 2024 con la luna. Pero incluso yo me voy más allá en el tiempo. Cuando Plutón, y eso va a ser más o menos haga la oposición a Saturno. En esos grados va a ser por lo menos en el 2050. Okay. Pero ya desde el 2043 va a comenzar a sentir el efecto. Ahí, al ser Plutón, que es su 8, que es, como te dije yo, es un país que ha muerto y ha renacido, ¿vale? Al confrontar a ese Saturno, que es el regente de la 2, ahí quizá también va a haber un tipo de transformación profunda, muy probablemente. Claro. Muy probablemente, porque son energías inevitables. Una reestructuración de algún tipo. ¿Ya? No estamos viendo mucho en el tiempo, es 2043, pero interesante mencionarlo, ¿no? ¿Ya? ¿Algo más que te llame la atención? ¿Qué te dice a ti, por ejemplo, ese Quirón a 5 grados en Sagitario, en casa 12? El Quirón en casa 12. A mí se me ocurre algo bien rápido, así, bien. Ajá. Esa es una casa de cárcel. Si Quirón está en Sagitario, presos políticos. Gente, los disidentes. Sagitario. Debe haber muchos presos ahí, aparte de los que han eliminado. Debe haber muchos disidentes. Por ideología diferente. Claro, alguien que dentro del Consejo de Ministros de desacuerdo a la cárcel o lo eliminan porque es una casa de terminación. Entonces ahí hay gran desaparición de gente. Pero ellos, discúlpame mi ignorancia que de política o de país. Claro. ¿Ellos aún son un país comunista o ya no? ¿Todavía lo siguen son? siendo un país comunista. Claro. Ellos hacen, aparte de la reforma económica del 78, ellos toman otro tipo de ¿cómo se llama? De medidas cuando cae la Unión Soviética en 1990. También vuelven a reestructurarse de alguna manera porque no quieren repetir lo que les pasa a Pero fue interesante lo que tú dijiste. Ellos lo que observaron fue que Gorbachev y Boris Yeltsin y toda esta gente había caído en la corrupción y por eso había colapsado la Unión Soviética, porque se habían vendido al capitalismo occidental. ¿Qué es lo que están ellos así? Están repitiendo la misma historia. Ellos evitaron en el 1990 algo que ahora ya es inevitable para ellos, porque pues una de las cosas de la condición humana pues es la ambición, ¿no? Es algo que a veces no tiene límites. Y aquí para desarrollar a veces mucho el país hubo pequeñas liberalizaciones de economía, vamos a decir, por sectores, por clanes, por provincias, de alguna manera autónomos, que produjeron bastante en su momento, pero que generó lo que tú dices, corrupción a nivel de familia, de grupos de poder. De poder. Hay muchos grupos de poder adentro que hay están. Mucho monopolio allá. Esa es la palabra. Hay un monopolio y desde que haya monopolio va a haber corrupción. En cualquier sistema. Ahí tu parte económica, por favor. Bueno, si hay un monopolio es porque hay una corrupción. Siempre una va con la otra. No me importa lo que la gente diga, pero eso es perfecto. Y bueno, progresiones para cerrar esto y irnos con el otro mapa. El Sol progresaba hasta 16 grados de
de Sagitario, conjunción al ascendente. ¿Ya? El ascendente a 0,2 grados de Piscis. Y medio cielo, 14 grados de Sagitario. El medio cielo. Sí. Ok, ya está, o sea que ya... O sea que está va a cerca llegar, del sol. sí. Ajá, ¿viste? ¿Ya? Está cerca, Entonces sí. que va a haber una preponderancia de alguna manera. De alguna manera ellos toman el liderazgo del mundo. No pienso que por mucho tiempo, pero sí que van a ellos a tener una preponderancia más visible en la próxima vez. Nos vamos entonces con la carta de la oyente. Sí, por favor. Vamos a ver, que yo sabía que tiene muchas preguntas, Magdalene. Bueno, Magdalene es una librana. Sol Libra. Sol Libra. 9 grados. Exactamente. No sé, son preguntas puntuales. ¿Cómo hacemos? Solvemos primero las preguntas y después leemos todo lo que nos alcance el tiempo Sí, claro. de otras cosas. Claro, claro. Bueno, ella quería, por ejemplo, librando con el ascendente en Escorpión 20 grados. Sobre ese punto del ascendente, pues vemos que está actualmente retrógrado Júpiter a 23. La primera pregunta es si acerca de su estabilización económica, ¿no? Si se va a estabilizar económicamente. Y yo te decía que yo lo veía muy improbable, sí, que arranca una nueva vuelta del zodiaco, ese Júpiter. Sí, y también porque Júpiter es el regente de su casa 2, que la casa 2 es la sección o la parte económica de... Su dinero, ¿no? Sus sí, entradas. Su dinero, sus entradas y sus recursos. Sus recursos, como tú bien dices. Sí, entonces, yo había visto que también como Júpiter rige su 5 y el 5 es la casa del juego, y no sé si ella pues a veces apueste algo de dinero, no sé si haya tenido, pero se me dio, como te dije, yo no sé mucho si era eso de la gente, pero dije tú como dice un presentimiento, ¿no? Decirle, sí, pues si puede jugar algo de dinero, claro, lotería, sí, claro, no caer en el exceso, lógicamente, ¿no? Pero como se hace aquí, que se apuesta $1 por semanal en algún ticket, una cosa así, en un boleto de lotería, pues debería tratar, ¿no? Porque como es su regente, y como bien dice, rige su 2 y también su regencia antigua de la 5. Entonces podría haber, uno nunca sabe. Sí. En esa parte pienso que está bien aspectado, porque aparte eventualmente cuando comienza a caminar directo Júpiter va a pasar por ese ascendente de nuevo y eventualmente más adelante va a hacer conjunción a su Urano natal en Sagitario, a 1 grado de Sagitario. Entonces eso ya es novedades. Y le va a hacer trino al medio cielo. Ajá, exactamente. Que eso es muy buen aspecto. Muy buen aspecto, exacto. Por tanto, por el aspecto y por el planeta que está envuelto, ¿no? Porque es un planeta de expansión, de bonanza, de prosperidad. De prosperidad, de abundancia. Sí. La segunda pregunta, cuando ella formula que dice, ¿lograré ser libre e independiente por mí misma? Ya como tú lo viste. Yo veo más esa pregunta en asociación con el tránsito de Urano, porque es independencia y que libertad. Y que toca todo lo que ella tiene en la casa 12, básicamente, ¿no? Exactamente. Porque ella tiene muchos planetas, es una librana pura, vamos a decir en todo caso. Pero es una librana pura, a ver si se entiende bien, que puede ser una contradicción, es una librana pisciana. Sí, porque tiene de alguna manera sumergidos todos esos planetas ahí, que son el Sol, Venus, Mercurio, sí, Saturno, Plutón y Júpiter. Exactamente, esos son 6 planetas. Exacto. Explícate más en ese punto cuando dijiste la oposición de Urano, por favor. Entonces, Urano es el planeta del despertar, ¿verdad? ¿Sí, sí? Perfecto. Sí, el despertador. Sí. El que despierta, claro, el que nos llama el llamado a la iluminación. Es como el reloj despertador, sí, cuando uno está en la cama durmiendo. Entonces, los planetas que están en la 12 de por sí están dormidos, y dormidos quiere decir que no están a nivel consciente. ¿Dirías que tú que no los utiliza uno? No, claro, eso es con el tiempo, con la experiencia,
con los tránsitos. Con los tránsitos, muy bien dicho. Este tránsito de Urano, que es el que despierta. ¿Que comenzó cuándo? El tránsito empezó en marzo del 2011. Entonces, Madeline, le recomiendo, váyase a hacer ¿cómo se dice? Como un review, life review. Una revisión. Váyase al marzo del 2011 para acá, en experiencias, porque desde el 2011 Urano empezó haciéndole la oposición y despertando, quedémonos con esa palabra de despertar, a su Venus, que es el regente, de su Sol y el regente de su casa 7. Bueno, a despertar ahí. Luego Mercurio, Mercurio, luego el Sol, que está a 9 grados. Ahora luego fue nunca había pasado ese tránsito ahí. Nunca había pasado ese tránsito, y solamente pasa una vez. Claro, bueno, exacto. Solamente es una vez en la vida. Mayormente, ¿no? Okay. Bueno, a menos de que vas a durar más de 100 años. La vuelta de Urano que son 84, pero para que vuelva a hacer esto son más de 84 años. Exacto, ¿no? Entonces es una sola vez en la vida. Despertar en particular para ella. Continúa. Bueno, entonces el Sol, luego Saturno, y Saturno rige su 3. Su 3. Y regente antiguo la 4. Y regente antiguo la 4, que la 4 es su eje, es un eje. Exacto. Es un eje, entonces sus raíces. Sí, sus raíces. No solamente el hogar, sino sus raíces. Ahora, en este momento, y luego, que es donde está en este momento, es oposición a Plutón. Exactamente, para el día de hoy, claro. Hoy en día, Plutón. Bueno, entonces está explotando ahora y va a seguir, y luego le va a hacer, y luego en mayo de este año entra a Tauro, entonces luego le va a hacer oposición eventualmente en el 2023. Antes del 2023 le va a hacer oposición a su Júpiter. A su Júpiter natal, ok. Y en mayo del 2023 le va a hacer oposición a su ascendente. Y Urano por tránsito va a salir de las casas que están bajo. Están en el bajo y empieza y ya sale. Yo creo que en el 2023 es que ella va finalmente como va a poder a conectar los puntos hasta yo diría hasta con el mundo exterior mejor. Sí, claro. La propia energía la va a lanzar. Exactamente, a lograr muchos tal vez, por ejemplo, de sus metas, de sueños, de cosas que ella ha estado trabajando, que a lo mejor ni ella, porque a uno le pasa, sobre todo cuando son planetas y tránsitos a la 12, que uno está haciendo y uno ni sabe hacia dónde va, cómo se va a manifestar. Claro, no percibe, porque es una casa intangible. Sí, intangible. Yo creo que lo que recomendaría es que siga trabajando con mucha fe, utilice mucho la fe, encontrar seguridad en la fe, que es difícil, porque es difícil, pero definitivo. La fe es muy importante cuando hablamos de la casa 12. Hay que porque nos tenemos que agarrar de algo para seguir nadando, o como, no sé, como buceando, diría yo mejor. Ya, está bien, claro, eso es válido, claro. Lo otro que yo le recomendaría, si no lo está haciendo, es un tipo de terapia psicoespiritual. No solamente psicoterapia, no. Porque psicoespiritual. Explica un poquito más. ¿Qué quiero decir con eso? Por favor. Una psicoterapia por lo general ¿qué incluye? ¿O qué se enfoca en corregir un comportamiento. ¿Un patrón, una conducta? Sí, una conducta, una manifestación física de algo. Una expresión de algo. Sí, una expresión de algo. Y es mucho, se utiliza mucho la lógica. La lógica. El análisis. El análisis lógico, pero el análisis lógico. Para llegar a una conclusión. Para llegar a una conclusión y bueno, la terapia psicoespiritual. ¿Y la parte espiritual sería? Sería entonces ya una terapia donde se va a utilizar, puede ser la hipnosis, donde hay una creencia o un entendimiento de que venimos de otras vidas
Okay. De que muchas de las cosas que venimos trayendo en comportamientos vienen a lo mejor de otras vidas, de otras existencias. De otras existencias. Yeah. Entonces, donde se va a hacer como lo que se llama, y usted me ayuda a ¿Traducir? A traducir, soul retrieval. Oh, ok, eso es como una... ¿Qué? Eso es como una retribución, pero ¿de qué? De algo. Ay, no sé cómo se dirá en español. Pero es como que hemos vivido otras vidas y en esas vidas hemos integrar otras vidas Yeah. y sanar heridas de otras vidas. Es un soul retrieval. Ok. Ya, o sea, es un proceso que viene de... Sí, es la continuación sí. de algo que ya viene de antes. De antes, Yeah. de antes. Yeah. Entonces, No necesariamente es un karma. No, Es un proceso. Es un proceso. Y lo que se está haciendo porque, de sanación, de curación. De sanación, de curación. Por eso cuando se lidian con planetas en la 12, se vienen de otras vidas. Viene con una carga que la persona no sí. pide ni busca, sino que ya viene con ese paquete. Sí, en general es así, pero si es la 12, pues viene más marcado. Ya. Viene más marcado. ¿Y también influye mucho la familia en la que uno viene, definitivamente, o no? Puede ser caso, ¿no? Bueno, sí, pero no. Yo diría que sí, pero no todo el mundo va a poder hacer esa conexión. Okay, yeah. Y no necesariamente la persona tiene que hacer esa conexión para sanar. Para sanar, exacto. Muy bien dicho. No necesariamente. No creo que yo creo que lo más importante es que la persona reconozca de que hay necesidad de sanar a nivel espiritual y psíquico. Que hay mucha cosa que tiene que curarse, sí. Que va a pasar y que eso va a tener que ver mucho con su propia valoración, con su propia valía, porque a veces la persona, y puede ser verdaderamente una persona muy rendidora en su trabajo, tener muchos talentos y todas esas cosas, pero a veces no hay una identificación. Es como si no se pudiera ver en un espejo ella misma, apreciarse. Claro. Lo que ella es. Por eso la psicoterapia o la terapia se integra con lo que hay. Pero la espiritual, la terapia psicoespiritual, lo que va a hacer es darte ese espejo. Esa identificación. Para que tú te puedas ver y reconocer, yo soy de esta manera, okay. Tengo estos, puedas reconocer tus talentos, tus capacidades. Y también tus heridas y sanarlas. Claro. O sea, es verte tal y como... Ya. Ese ascenso de Urano eventualmente en la 7, porque como hemos visto que gran parte de su vida ha sido solamente por la parte del hemisferio bajo de la carta. El hemisferio bajo. La segunda, tercera, ¿verdad? Claro. Cuando emerge cúspide de la casa 7, eventualmente 20 grados de Tauro, más adelante en el tiempo. Mayo del 2023. Esa mayo del 2023 la expone ya. Y también de alguna manera, vamos a decir, si ella se prepara y pues hace su proceso evolutivo, puede ser todos esos cambios que tú bien me dices, pero también puede ser que ella misma sea también expresión de ese Urano. O sea, que ella misma entre a esa sintonía uraniana. O sea, que ya la gente la conozca como una persona que trate de terapia con la gente, como una astrología. Yo creo que ella ha estudiado yoga, reiki, tarot, cosas así, tiene conocimiento. Ella tiene las energías, una energía muy buena para ser una gran terapista. ¿Verdad? Claro. Una gran terapista. Exacto, yo creo que le mencioné eso a ella. Sí. Entonces yo diría que todo esto, de nuevo, para mí ese Urano que es la que está despertando, la iluminación, el que ha traído ese terremoto de alguna manera. Sí, exactamente, es con el fin de evolucionar, de crecer, y que esa alma responda a ese cambio, porque ese también es una de las tareas, vamos a decir, de Urano, que como tú dijiste, el despertador es el despertar, porque tú puedes decir esto, ¿no? O sea, y que es válido para mí, pienso, como tú bien dijiste, cuando hubo ese cambio de Urano, de Piscis a Aries, impacta ese Venus. Claro. Lo mueve ya, mueve al Mercurio que sigue, mueve al Sol. Imagínate el Sol. Pero ya cuando llega con Saturno... Ese no se puede evadir. Ay, no, pero aparte, esas son dos energías irreconciliables.
a uno no le gusta cómo funciona el otro. No, porque son como son lo opuesto. Entonces sí. ahí ya es que hay, y como es casa más 12, conflicto que exacto, no se puede obviar, no se puede esquivar, no se puede evitar. Hay una confrontación, sí. y como es en casa inconsciente, tiene que hacer eso que tú dices, muy probablemente la terapia, muchas cosas para reencontrarse. Y vuelvo y lo digo, si no lo está haciendo, se lo recomiendo altamente, porque entonces así cuando ese Urano salga y llegue a al descendente y a las 7 y salga, entonces va a dar forma a algo se va a manifestar. Y va a empezar a manifestarse, yo diría, de alguna manera, porque el Urano le va a hacer la cuadratura al medio cielo. Pronto, diría a finales de este año. Podría ser. Claro, los 3 de finales de este año, principios del otro. El 2019. Sí, el 2019. Y la otra pregunta, cuando dice ya, dejaré de tener miedo y lograré mis sueños de poder tener una casa, un lugar donde enseñar las disciplinas que he aprendido. Lo del mío lo veo yo muy casa 12, ¿no? Porque esa es la salsa. Yo vuelvo a mi misma recomendación. Terapia. Okay. Porque al mirarse en ese espejo usted va a enfrentar esos miedos, va a decir, y de dónde viene. Muchas veces los miedos, enfrentarlos es mirarlos, y porque muchas veces cuando uno mira, pero es que esto no es tan grave, o se comprende de que como lo que parecía. Sí, muchos de nuestros miedos vienen de nuestra niñez. Y sí, cuando éramos niños nos daba miedo, pero ya como adultos eso ya no es miedoso, pero hay que reconciliar a ese niño. Esa parte de integrar. Yo le decía el otro día a alguien que le estaba interpretando su carta, decía, uno nunca deja de ser el niño que fue de 5 años, el niño de 10 años, el adolescente de 15, el jovencito de 20. Todos somos una continuación. Y una consecución de todo eso. Somos la suma de todas esas experiencias, ¿ya? Pero entonces a veces tenemos heridas en esta parte, a veces. Siempre vamos a tener heridas en varios... O pruebas, o como le quieras decir, ¿no? Sí, traumas. Entonces hay cosas en ciertas edades en que la gente, la persona, no tenía el control. Estaba de alguna manera inerme, indefenso, ante su medio externo. A sus circunstancias. Ya sea porque no podía defenderse por sí mismo, porque era débil, y la fuerza que venía agresiva de afuera, pues lo superaba en fuerza. Y entonces ahí se pueden dar casos de maltrato, de abuso, de lo que sea, explotación, violación, como le quieras llamar. Pero entonces lo que hasta la gente de terapia recomienda, ¿no? Es eso, de mayor reconciliarse con ese pequeño. Y eso es enfrentar los miedos. Enfrentar los miedos, claro. Sí. Porque ahora tú vas a hablar en el caso de Madeleine, la Madeleine de 30 años, abrazar a la Madeleine de 5, de 10 años, entonces, y decirle, ahora yo me hago cargo de ti. Porque en aquella época no había nadie que te protegiera y no podías hacerte cargo de ti. Pero ahora yo vengo y me hago cargo de ti y voy a protegerte. Entonces, hacer esa conexión es muy buena. Y puede ser en la edad, cualquiera de las edades, que la persona tenía esa desprotección. ¿Ya? Entonces, sí, para la respuesta de dejaré de tener miedo, claro que puede dejar de tener miedo, pero entonces, que trabaje en eso. Ya. La siguiente pregunta, que es como bien decíamos, la clásica, ¿no? Acerca del amor, que encontrará su verdadero amor, o tú crees que se quedará sola. Cuando hay, y voy a ser yo, si me permites, el primero que hable, cuando hay muchos planetas en casa 12, se decía, ella es eminentemente librana, tiene la luna en Aries, entonces ella mucha impulsividad. Ese es el signo a veces de la persona, que es un poquito caprichosa, impulsiva. Una relación a veces puede ser la más peleona, la más que busca la confrontación, a veces por inseguridad, porque como está al frente del Sol, y su Sol es Libra, y todos sus planetas que están en Libra, pues necesitan balance. Cuando eres Libra, no es que tienes el balance, al contrario, una de tus misiones como librano es adquirir ese balance. Esa es una maestría que viene con los años, con la experiencia pero tienes que atreverte a tú mismo hacer el trabajo interno que se te pide, ¿no? Entonces, y aparte, a lo que iba, era cuando yo veo así muchos planetas en 12,
de alguna manera decía, tú los puedes poner todos en signo de Piscis. O sea que no es que yo no piense en Madeleine que no vas a ser feliz o vas a tener una pareja, pero yo pienso que el amor llega, pero cuando llega es tener el buen compartir de un compañero, no idealizar. Ya, para mí en lo personal, porque aparte está el sol ahí, que es a veces indicativo de la presencia masculina. Y como es una casa intangible, pues esa posición tú sabes que ahí la tiene Hillary Clinton, y tú sabes que no ha sido fácil para ella su relación con el presidente Bill Clinton. Es el compartir y que tú no tienes en todo caso mucho el control de cuánto él pueda quedarse contigo. Pero que si él se siente a gusto en lo que está, en lo que encuentra, en lo que ve, pues estará contigo caminando el tiempo que él considere. Pero lo que quiero decir es que tú te enfoques en tu desarrollo, básicamente, construir lo que tú quieres, satisfacer tus necesidades emocionales y lo que tú quieres lograr como persona. Y después la persona que aparezca a compartir con tu vida, pues tenga esa libertad, ama en amor, en libertad. No te ilusiones y mucho menos te quieras crear una energía de dependencia, ¿no? Que no sería lo recomendable, porque pues hay una tendencia de algún tipo a sufrir, a ser mártir, a sacrificarte, ¿no? Y a veces por algo que no vale la pena o que tú consideras de una manera que no es. No sé qué tú quisieras agregar. Lo que yo agregaría es que cuando se tiene el regente del mapa está en la 12 y está en Libra, que es relaciones. Ese punto sí sería bueno que lo... Entonces, la generación de Plutón en Libra venimos, porque yo también tengo a Plutón en Libra, y lo tengo en la 12 también, y es el regente de mi mapa. Estás dando información a todos los oyentes. Sí, está bien, no hay problema. Los astrólogos están escuchando. Venimos a lidiar con el tema de relaciones, venimos a transformar lo que significa una relación, por qué nos unimos a otra persona, cuál es el propósito. Venimos a acabar a transformar. Pero retando y cuestionando lo que es tradicional, lo que está establecido. Claro, venimos a transformar eso. Ya. Completamente. Entonces yo diría que una conducta anterior. Yo diría que para esas personas, estén solos o estén en pareja, nunca están conformes, porque no están supuestos a estar conformes, porque cuando hay conformidad, entonces ya no vamos a trabajar en transformar. Ya no hay trabajo interno. Sí, ya no hay, bueno, entonces es para empezar ahí. Lo segundo es que con ese Plutón ahí, enfocarse en que hay que soltar el tema de esas relaciones, porque esas relaciones son kármicas. Hay que deje que lleguen cuando tengan que llegar. Nosotros no estamos en control de eso. Ella no está en control de eso. Que no se presione. No. Que no se angustie. No se angustie. La última pregunta y que enfocarse dice, en su autoestima y en su autovaloración. Perfecto. Que de alguna manera la respuesta de la última pregunta, que era si encontraría el equilibrio general que necesito en mi vida, ¿no? Que yo creo que lo mismo, tú dices, mismo. Fijarse en eso, ¿no? En su propia valoración. Eso, claro. Lo que ella vale. Yo pienso que sí, que ella y que utilice, ella tiene un aspecto buenísimo, que es, aparte de que la luna la tiene en Aries, y está en las 6, pero la tiene en trino con ese Marte. Sí, en fuego también, a 9 de Sagitario. Y ese Marte también está en trino con su medio cielo. Sí. Entonces, enfocarse en ese aspecto le ayuda a ella a encontrar todo esto que ella está buscando. Sí, porque ella inevitablemente, yo pienso que si ella trabaja y puede trascender sus propias pruebas y evolución interna, confrontar y identificar estas cosas que tú estás mencionando, ella va a ser una gran terapista, una sanadora espiritual. Tiene todas las herramientas para ayudar a otra gente, porque ella si lo logra implementar y integrarlo a su energía, a mucha gente que vaya con este propio mapa que ella tiene, o muy parecido, va a poder ayudarle, pero es que al primer vistazo que mire el mapa, y quien sea que venga con esta carga así bien fuerte, ella va a saber, porque ella lo ha vivido. Sí, ella va a ser una gran maestra. Entonces, y
se enfoca en sanar eso, entonces va a poder luego ayudar a otros claro, a sanar. Exactamente. Es que ese es el buen terapista. Claro, exactamente. El buen terapista no fue el que nació sano, sino el que tuvo que sanar sus heridas. Igual de ella tiene el Quirón en la casa de las relaciones. Relaciones. O sea que le afirma más todavía que tiene que, primeramente, ella aprender a lidiar y a curar, o en todo caso reconciliarse con ese tipo de energía para poder ayudar a otros, ¿no? Yo creo que esa es la misión de ella. Creo que una de las preguntas también fue esa, ¿no? De que si ella tenía ese futuro para tener estos talentos espirituales y poder ayudar. Tiene todo, para mí todo lo que es angelical, terapia espiritual, tarot, filosofías sí, reiki, todo eso, astrología es muy bueno para ella. ¿Ya? Bueno, llegamos al final de otra edición, como siempre la dictadura del tiempo nos detiene, como siempre, pero bueno, tus palabras de despedida, a mí, ¿qué te pareció el programa? Bueno, gracias. ¿Qué? No, estuvo muy interesantísimo, bueno, ¿no? interesante, me gustó mucho los mapas que analizamos Sí, fue de Madeline. Y de la República Popular China. Bueno, amigos, muchas gracias. Antes de irme al aire, pues los contactos de información personal, Carlos Anaya Mantilla, 201-640-5692. 640-5692 para lo que se encuentra en el área estatal, y mi correo electrónico es mayamantilla67@hotmail.com. Eso es todo por hoy y muchas gracias. Feliz noche.